personas creen que conseguir riquezas es malo, pero irónicamente pasan la mayor parte del tiempo del día trabajando para conseguir dinero. Irónico, ¿verdad? Otros, sin embargo, creen que adquirir riquezas y dinero les dará plena satisfacción. Veamos ahora cuál es la voluntad de Dios con respecto a la prosperidad. Aprendamos a evitar la trampa de acumular riquezas con motivos incorrectos. Descubramos ahora el primero de los 5 principios de Dios para generar riqueza, y este es el propósito en sí de la riqueza. Debemos conocer el propósito de la riqueza antes de conseguirla. Es muy probable que una persona que no conozca el porqué de algo lo maluse, es decir, si nosotros obtenemos riquezas, pero no sabemos cuál es su propósito, las vamos a mal usar, las vamos a malgastar. Muchas personas no entienden el propósito del dinero, por lo tanto comienzan a acumular mucho y lo empiezan a utilizar para propósitos o para cosas que no son la intención original de Dios para las riquezas. Luchan con su economía cotidianamente, continuamente, sin poder liberarse de la presión que conlleva eso, el estar metido en deudas, el no poder llegar a fin de mes, no poder disfrutar, no poder irte de vacaciones, no poder pasar tiempo con tu familia. Eso va llenándote de presión y de estrés y no sabes cómo liberarte de eso. Estrés financiero muchas veces lleva a la ruptura familiar, a problemas de salud, incluso afecta muchas áreas, si no la mayoría, o si no todas, la mayoría de las áreas de nuestra vida son afectadas por nuestra vida financiera. Y la verdad es que Dios ya nos ha dado las respuestas, las promesas y los medios para alcanzar esa libertad. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las riquezas? ¿Y por qué Dios quiere que las tengamos? Vamos a Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. El propósito de Dios, o el propósito original de Dios para la riqueza, era establecer su pacto sobre la tierra. La primera persona en la Biblia que recibe este pacto con Dios fue Abraham. Y veamos cuáles son las promesas que Dios le hace a Abraham en Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Luego en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Más adelante en Génesis 17:2-4, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Vamos a leer otra vez Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Interesante, porque Él te da el poder. No dice Él te dio en pasado, alguna vez te dio poder, y tampoco dice Él te dará, sino que Él te da. Es decir, cada día Dios, de la misma manera que Jesús enseñó en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad y danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios tiene para cada día provisión de ese poder para hacer riquezas. Cada día Dios nos provee poder, dunamis, para hacer riquezas. O sea, no solamente Dios nos las pone en la mano, toma, recibe riquezas, no, sino que Dios te da poder, te empodera, Dios te empodera cada día para prosperar. Recordemos ahora que estamos hablando acerca de los principios de Dios para generar riqueza, o los principios que encontramos en la Biblia para generar riqueza. Y el primer versículo sobre el cual, o el versículo que va a regir todo este estudio, es Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Luego, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y el otro versículo que va a regir este estudio bíblico es Proverbios 10:22. Este es el versículo clave. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, no estamos buscando hacernos ricos nada más. Estamos buscando que Dios nos hable. Estamos buscando que Dios nos transforme, que Dios nos dé una visión, que Dios nos revele, como veíamos en el primer capítulo, cuál es nuestro campo de acción, cuál es el huerto que Dios plantó para nosotros. Por lo tanto, cuando esa bendición viene sobre nosotros, tiene que encontrar personas maduras en Dios, personas llenas de Dios, personas con convicciones, y eso es para que se cumpla la palabra que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición debe encontrar personas maduras, personas que saben permanecer en la palabra de Dios. Y esos 5 principios sobre los que estamos tratando son el propósito. Recordemos, el capítulo 2 trata sobre el propósito de la riqueza. Entonces, número 1, propósito. ¿Qué propósito tengo yo en la vida? ¿Qué propósito tienen las riquezas de Dios en mi vida? La visión profética. Meditación embarazada, meditación en la palabra, meditación que crea acción. Meditación que trae semillas a nuestro corazón y que genera el fruto de Dios. Proclamación, y luego cómo adquirir esa provisión sobrenaturalmente. De leer varios versículos en Génesis, donde veíamos el pacto que Dios establece con Abraham, que era un pacto de multiplicación. Era un pacto de la generación de una nación. Era un pacto donde Dios le entrega una tierra a Abraham y Dios le promete hacer una nación grande, bendecirle y engrandecer su nombre y ser de bendición para muchos. Ahora, se supone que nosotros, como hijos de Dios, tras el nuevo pacto que Dios hace, el Nuevo Testamento, es realmente un nuevo pacto que Dios hace con la humanidad. Se supone que estamos en mejores condiciones que Abraham. Tenemos las arras de nuestra herencia, o sea, la prueba de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Se supone que tenemos un mejor pacto que Abraham. Bien, este nuevo pacto se establece sobre mejores promesas. En la realidad de que la iglesia no tiene fondos suficientes y que las obras, lo que le sobra a un cristiano, no es suficiente para darle de comer ni siquiera a un ratón de iglesia, como el dicho, ¿no? Que eres tan pobre como un ratón de iglesia, un ratón de... ¿no? Pero ese no es el pacto que Dios establece con nosotros. Que Dios no solo tiene grandes planes para su pueblo, sino que además Él provee los medios para que podamos lograrlos y podamos extender su reino con poder. Sin embargo, lo que sucede es que tenemos carencias y nos llevamos muchas veces los sueños de Dios a la tumba con nosotros. Es importante que, como creyentes en Jesús, partamos de la base de que Él en la cruz nos injertó en las promesas o en el pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, Dios en la cruz nos hace partícipes del pacto que hizo con Abraham. Ahora podemos vivir en una relación ilimitada con Dios. Además, nuestro pacto es infinitamente mejor que el de Abraham, porque nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Entender mejor el pacto de Dios con Abraham, para entender el propósito de la riqueza, vamos a estudiar más detenidamente Deuteronomio capítulo 8. Y partimos de la pregunta de que ¿cuál era el plan de Dios con los israelitas mientras ellos bajaban 40 años en ese desierto? Por iniciativa de Dios, Moisés les explicó a los israelitas en Deuteronomio 8, versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis
y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Como Dios le dio esos mandamientos a Moisés, al pueblo de Israel, para que vivieran una vida disciplinada y una vida ordenada moralmente hablando. Obedecer esos mandamientos los habilitaba a ser beneficiarios de las promesas de Dios para ellos. Por lo tanto, debemos ver a la ley como el medio por el cual Dios quería empoderar a su pueblo para recibir las bendiciones de las promesas de Dios. Siempre las promesas de Dios se ven en muchos casos como condicionantes. Por ejemplo, la que habla en el Salmo 91. ¿La condición cuál es en el Salmo 91? Habitar en el abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra, o sea, permanecer humillado, estar continuamente en su presencia. Tanto Dios en ningún momento muestra como parte de su voluntad que el pueblo de Dios viviera en carencias, sino que debían vivir en sus promesas. Así podemos apreciar los mandamientos de Dios de una forma completamente nueva. Vamos al versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, en parte, ¿cuál era el propósito de Dios para ellos en el desierto? Afligirlos, dice afligirte, probarte y para saber qué había en tu corazón, si ibas o no a guardar los mandamientos. ¿Y por qué Dios quería afligirlos, probarlos y saber lo que había en su corazón? Porque conocer el verdadero carácter de una persona es muy difícil hasta que no lo ves sometido a presión, estar bajo estrés, porque la presión revela la naturaleza oculta. En esa olla de presión que era el desierto, Dios quería probar a su pueblo para ver si realmente estaban dispuestos a obedecerle. Por eso muchos se quedaron en el camino, se quedaron en el desierto. Dios mandó a muchos de ellos que les cortaran el cuello. Otra cosa que Dios quería probar era ver si iban a ser sabios. ¿Y eso cómo se hace? Sencillo. Dios les dio corrección. ¿Y cómo podemos saber si una persona es sabia o no? Pues cuando tú corriges a una persona, las personas sabias saben apreciar la corrección. Se benefician de la reprensión y la corrección. Sin embargo, un necio se rebela contra la autoridad. ¿Qué dice Proverbios 17:10? La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Luego Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Dios pasó por la prueba con los israelitas y les dijo en Deuteronomio 8, el verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dios quería que el pueblo de Israel viviera de la revelación sustentadora que sale de su palabra, de su voz, y no del esfuerzo, no de la provisión que podían obtener de sus propias manos. Dios quería que ellos se enfocaran a la revelación, no a la provisión. Que fueran personas orientadas a la revelación, no orientadas a la provisión. Y Dios aprovechó esos 40 años para enseñar a su pueblo que no dependan de lo que pueden obtener con el esfuerzo de sus manos, lo que pueden comprar con su dinero, sino que esperaran, que aprendieran a confiar en las promesas
o en las palabras que salen de la boca de Dios, porque dice esta versión, no dice especialmente más de todo lo que sale, o sea, no dice de toda palabra, dice de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios puede hablar muchas cosas, muchas promesas pueden dar cumplimiento a nuestras necesidades. Por lo tanto, entendemos que la provisión viene de la voz de Dios. ¿Pero qué hacían los israelitas? Ellos no esperaban que la provisión viniera de la voz del Padre. De hecho, ni siquiera querían oírle. Pensemos en ello. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto por la sencilla razón de que no sabían escuchar y no sabían obedecer la voz de Dios, por lo tanto no podían poseer las promesas de Dios. Pero, gracias a la obra consumada de Jesucristo en la cruz, nosotros, la iglesia, tenemos promesas mucho mejores que las que tenía el pueblo de Israel. Dios probó a los israelitas por un tiempo antes de darles las bendiciones para ver si iban a obedecerle. Y algo de lo que podemos estar seguros es que la naturaleza de Dios no cambia. Así como el Señor se comunicó y probó al pueblo de Israel, lo hará con nosotros hoy también. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Israel aprendió a ser un pueblo obediente en una tierra hostil. De forma similar, la iglesia primitiva aprendió a ser obediente a Dios en un ambiente totalmente antagónico. Lo que es muy probable hoy en día es que nosotros también nos veamos en circunstancias hostiles para motivarnos a obedecer totalmente y sin pensarlo, que obedezcamos a Dios. Dice Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por lo tanto, debemos estar seguros que si Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento, Dios también nos hará con nosotros pruebas y circunstancias que harán probar nuestra obediencia a Él. Y hay una razón por la que muchos cristianos hoy no disfrutan de la provisión de Dios. Y es porque aún no han demostrado que oirán y obedecerán a Dios y van a vivir la plenitud de lo que dice la Biblia. Van a obedecer la Biblia al 100% y van a obedecer su voz audible al 100%. Por lo tanto, si queremos la provisión de Dios, debemos ser obedientes en lo que ya está escrito, para que luego cuando Dios venga y nos hable, nos dé una visión, seamos obedientes totalmente a ella. Y de esta manera acceder a la provisión de Dios. ¿Por qué nos estamos deteniendo tanto en este tema de obedecer a Dios, de ver cuál era el pacto con Abraham? Y es porque, miren, nosotros podemos obtener dinero de miles de maneras, legal o ilegalmente. Pero si esas riquezas no vienen según el propósito de Dios para la riqueza, no van a traer bendiciones, no van a producir bendiciones en nuestras vidas. Por lo tanto, es muy importante nuestra conexión con el propósito de Dios para nuestras vidas. Si hablamos de propósito, hablamos de un proceso por el cual Dios nos lleva a ser confiables, de tal manera que todo lo que Dios ponga en nuestras manos lo hagamos como y cuando y donde Él quiera. Riqueza que acumulemos fuera de la bendición y del propósito de Dios, y fuera de la obediencia, será de maldición para nosotros. Cuando comenzamos a recibir las bendiciones y las riquezas de Dios, es importante, es clave que recordemos de dónde vienen. Vamos a enfocarnos en la lectura del capítulo 8 de Deuteronomio y los versículos del 7 al 17. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre,
y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, y que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que fue quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, pero Él sacó agua de la roca. Te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas luego en tu corazón: mi poder a la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.